sublime gracia del Señor, que aún sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor.
gloria a Dios por la alabanza, gloria a Dios por las personas que nos acompañan, gloria a Dios por este nuevo día que Dios nos permite poder estar en su presencia. Damos las gracias a todos por estar aquí en este lugar. Pues bien, esta mañana podemos tomar asiento. En esta mañana quiero tratar un tema bueno, todos los temas que tratamos son importantes en la vida, pero sobre todo en esta época que estamos viviendo actualmente, ya que ha habido mucha controversia con esta pregunta. Y la pregunta que un día mi esposa conversaba con una hermana de la iglesia de Ecuador, le decía que está preocupada porque la iglesia no hay gente, ¿no? Y es verdad que vemos muchas iglesias que están vacías. Y la pregunta es, ¿por qué mi iglesia está vacía, no? Me hacía esta pregunta estas semanas, he estado meditando en esto y la verdad que muchos pastores se cuestionan esta pregunta y quizás la mayoría no haya una respuesta de por qué está pasando estas cosas, ¿no es cierto? Muchas veces cuestionamos esas mega iglesias, decimos, ¿cómo es que esas iglesias tienen muchísima gente? Hay iglesias que tienen miles de personas, pero la cuestión es, ¿por qué están así estas iglesias, no? Y yo ahora te hago una pregunta a ti, hermanos, ¿no? Y es, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos números de gente o buscamos gente para que sean salvos? Porque una diferencia es de que una iglesia esté llena de gente, llena de números, ¿ok? Pero una iglesia que busca realmente de Dios y que busca la salvación es muy poquita. Y esa es la diferencia entre las iglesias grandes y las iglesias pequeñas. Ahora, yo digo, si de sumar gente se trata en una iglesia, ¿sí? Si de sumar gente se trata, entonces, ¿qué debemos hacer los pastores? Pues preparar mensajes positivos, de prosperidad, llenos de esperanzas vacías, que a la larga no son nada porque no tienen sustento bíblico. Porque la mayoría de las iglesias que hablan de prosperidad, de bendición, de cosas así, no hay un sustento real de lo que la palabra dice, porque si decimos que tenemos que ser prósperos económicamente, estamos equivocados, porque la Biblia, bueno, en la mía, al menos en mi Biblia, me enseña de que no tengo que afanarme de las cosas del mundo, del dinero y de aquello, ¿no? Pero sin embargo, las iglesias siguen enseñando cosas de que Dios te va a dar, Dios te va a bendecir, Dios me dijo y esto. Ahora, pero si de salvar almas, que es lo que nosotros hemos venido a hacer, si de salvar almas se trata, entonces debemos seguir predicando el mensaje bibliocéntrico, que es el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Un mensaje que edifique las vidas, que llene los corazones de la gente con una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Pues la salvación eterna. Porque cuando nos morimos, no nos llevamos ni siquiera, creo que lo opuesto, ¿no? Quizás, pero otras personas no, entonces no nos llevamos nada y esto hay que tomar en cuenta de que las riquezas temporales de este mundo, dice la palabra, son pasajeras, pero en cambio lo que está arriba, lo eterno, es primordial y eso es lo que nos vamos a llevar para siempre. Entonces, el tema para hoy pues es he puesto la iglesia vacía y vamos a leer segunda de Timoteo 3, que es donde vamos a tomar este versículo ya que nos habla de la importancia de saber de que predicar la palabra de Dios es la que cuenta y no lo que hacen muchas personas, ¿no? Obviamente no despreciamos a predicadores y pastores que hay que son muy buenos, pero hay unos que están haciendo las cosas como tergiversando y la palabra de Dios dice así. Y esto es algo que Pablo escribió, ¿no? A Timoteo, le dijo en la carta de segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 10 en adelante, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antoquia, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor.
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Más los malos, aquí pongan mucha atención, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y el Señor nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Con esto, ¿qué quiere decir Pablo? De antemano él ya se anticipaba de que iba a haber esta serie de falsos pastores, de falsos maestros, ¿no? Que engañan a la gente. Pero él dice, pero le dice a Timoteo, pero tú sigue la doctrina, enseña la doctrina. Lo que tú has aprendido, eso enseña. No enseñes otra cosa, porque no es bíblico el pararse en un púlpito y decir, Dios me dijo que te diga, o Dios me reveló, o Dios me habló para que yo te dijese. O sea, eso no puede ser, porque Dios trata personalmente con cada uno de nosotros. Y Dios para todos tiene bendición, ¿no es cierto? Ahora, si tú quieres prosperidad económica y bendición, pues déjame decirte, en esta iglesia no vas a conseguir más lo que Dios tiene preparado para ti, porque nosotros no ofrecemos, oraciones milagrosas, amén. No ofrecemos, sueños que Dios me ha dado y que yo te diga, porque si tú quieres que Dios te responda, tienes la palabra de Dios. Entonces, recordemos a Pablo que en este capítulo, él está hablando en el contexto, está hablando del carácter de los hombres, dicen los postreros tiempos. Él ya nos está advirtiendo de que habrán hombres amadores de sí mismo, ¿no es cierto? Hombres con apariencias de bondad, que por dentro, por fuera ustedes les ven buenos y todo, pero por dentro las almas de estas personas están llenas de maldad, y lo único que desean es llenar sus bolsillos con la ignorancia bíblica de muchos creyentes. Porque en muchas iglesias, de estas mega iglesias donde está mucha gente, pocas son contadas de las que les guían doctrinalmente, les enseñan palabra de Dios. Yo tuve una ocasión de estar en una iglesia presente y el pastor se pasó los 45 minutos contando su testimonio personal. Y jamás abrió la Biblia para decir, el Señor dice en su palabra. Entonces, si yo me paro delante de una cámara y me pongo a contar mis testimonios, te aseguro que te voy a convencer de que vengas conmigo y de que tienes que traer dinero y que tienes que depositarme en la cuenta para que tú recibas la bendición. Yo te puedo convencer, pero ese no es mi propósito, no es mi plan, porque tengo miedo de Dios, tengo temor de Dios y no soy capaz de decirle. A veces yo me he quedado callado con profecías que Dios me ha dado. Yo me he quedado callado por el miedo, porque no quiero que la gente piense, y que se cree, ¿no? Porque Dios a mí me ha mostrado, me ha revelado, le he dicho a mi esposa, le he contado, y ella se queda asustada y dice, ay, pero tú sí me has dicho esto, pero sí, porque Dios es así, pero no podemos estar engañando a la gente. Dios me podrá dar una palabra quizás de aliento, de ánimo, una profecía para una persona, de decirle, mira, el Señor me dijo que tú estás haciendo las cosas mal, no lo hagas, no peques. Esas cosas, pero no, Dios no me puede mandar a mí a decirle a una persona, Dios me dijo que te diga que si tú me das tu carro, ese que tienes, Dios te va a dar uno mejor. Que si tú vendes tu casa, Dios te va a dar 2 casas. Así no funciona, porque si fuese así, entonces estamos de gana parados aquí. Dice el Señor en su palabra mismo, dice, no, que cuando dijo que Jesús iba, dijo, a los pobres los vas a tener siempre, y siempre va a haber pobres. Pero también las bienaventuranzas nos dice, bienaventurados sois los pobres de corazón, dice, los pobres de espíritu, porque ellos, dice, alcanzarán la misericordia de Dios. Entonces nosotros debemos conformarnos con lo que tenemos y recibir la palabra de Dios, que es lo que Dios nos está
diciendo que lo hagamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia llena y una vacía? Ajá. A la iglesia llena va gente que desea prosperidad económica y no aceptan un no por respuesta. Recientemente, ustedes pueden ver en el YouTube, hay muchísimas prédicas de pastores que enseñan y dicen, tú eres un hijo de Dios, tú estás cubierto por Dios, tú eres real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo, por lo tanto tú no puedes estar enfermo, por lo tanto tú no puedes aceptar pobreza. Y entonces uno se queda pensando y dice, entonces, lo que la palabra de Dios enseña aquí, no es lo que dice la palabra, es lo que dicen esas personas y engañan a la gente y la gente va detrás de esas personas. Y entonces, ¿dónde están las iglesias llenas? Donde me dicen, no, es que aquí me ofrecieron esto, aquí me ofrecieron prosperidad, aquí me ofrecieron sanidad, aquí me ofrecieron bendición económica, aquí me ofrecieron unción del Espíritu Santo. Y vamos de mal en peor, buscando lo que a mí lo que yo quiero, lo que yo deseo, y no lo que Dios desea para mi vida con la palabra de Dios. Ahora, la iglesia vacía donde estamos actualmente, no es que está vacía porque no tenemos gente, ¿o no? Tenemos gente y con que tengamos, mira lo que dice la palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, punto. Entonces no hace falta tener mil personas para poder tener la presencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué las iglesias, estas grandes, enseñan de que aquí está la presencia de Dios? Aquí hay unción. Y entonces la palabra de Dios, ¿por qué dice? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice, yo estoy en medio de ellos. Así que Dios está aquí presente. Con los 5, con los 10, con los 20, con los 30, Dios está ahí. Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso es que las iglesias grandes se llenan. ¿Por qué? Porque están ilusionados en una cosa que el pastor les ofrece y no quieren aceptar la realidad que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, la fe dice que viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, si usted va a una iglesia y no hay palabra de Dios, ¿cómo sale usted de la iglesia? ¿Cómo sales? Vacío. Porque tú vas con la esperanza de escuchar algo, ¿no? De escuchar palabra de Dios. Entonces, Dios a mí me muestra este versículo bíblico y me dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito, fe y longanimidad, amor y paciencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Enseñar a la gente que tienen que ser como Pablo le dijo a Timoteo. No podemos nosotros dejarnos engañar así porque sí, porque no. La gente necesita de la palabra de Dios. La gente necesita alimentar sus almas de la palabra de Dios, no de la palabra de los hombres. Porque nosotros los hombres somos mentirosos, somos pecadores, somos malos por naturaleza. Y yo no puedo pretender enseñar a alguien cosas positivas cuando ni yo mismo consigo lo mío. O sea, no puedo. Entonces, hoy en día le creen más al que dice que Dios le dijo, ¿sí? Escuchen esto bien. No, y no creen en la palabra de Dios que ya está escrita. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, le creen a la persona que te dice, Dios me dijo, que cuando coges la Biblia y le dices, por ejemplo, le dices a tu hijo con proverbios, hijo mío, no andes por la vereda de los malos, no te metas en camino de pecadores. Ese es un consejo que les estás dando con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Proverbios? Habla muchísimo de cuidarse, de no pecar, del adulterio, de buscar la sabiduría, de buscar el discernimiento, de buscar a través de la palabra de Dios todas las respuestas. Y nosotros a veces pretendemos de que el pastor me diga algo para yo hacer. O quiero una respuesta de parte del pastor cuando yo puedo venir a la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que a mí me llena y eso es lo que nosotros transmitimos. Solo palabra de Dios, no es nuestro mensaje.
De hecho, este mensaje que hoy les estoy compartiendo me he pasado toda la semana. Ha sido tan difícil escribir, transcribir lo que Dios me iba dando, porque no encajaban las cosas, no. Y mi esposa me dice, cambia de tema. Entonces yo ayer dije, bueno, me voy a poner a sentarme, y arranqué las hojas y volví a escribir, y el Señor me dio lo que yo hoy les comparto. Ahora, si un predicador te dice que Dios le mostró que tú vas a manejar mucho dinero y vas a ser poderoso, porque es lo que dicen, y ahí la gente, amén, amén, ¿no? Pues mira, primera de Timoteo 6:10, ¿sabes qué dice? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Dice la palabra que codiciando algunos se extraviaron y perdieron la fe en Jesucristo. Entonces, aquí hay controversia, ¿no? Si esta persona te dice, Dios me dijo que te va a dar mucho dinero, Dios me dijo que te va a hacer un empresario poderoso, Dios me dijo que vas a ser próspero, que no sé qué. Y Timoteo, ¿dónde le dejamos? O arrancamos la página y simplemente, no, esto está fuera de contexto. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10, para que apunte. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, y codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ahora, vamos a ejemplos claros de la palabra de Dios. Marcos 6:30, ¿no? ¿Recuerdan a los 5,000 que siguieron a Jesús? 5,000 personas le siguieron a Jesús al monte. ¿Sí recuerdan esas cómo es? Pues anoten para que lean en su casa, porque es una parábola grande. Marcos 6:30 habla de los 5,000, y el mismo capítulo, Marcos 8:1, habla de 4,000. O sea, en total fueron 9,000 personas que le siguieron a Jesús. Ahora, todos seguían a Jesús por un motivo. ¿Y saben cuál era el motivo? Porque no creían en que era el Hijo de Dios. A él le seguían solo porque había señales, ¿no? O sea, él hacía una señal, y ellos estaban convencidos de esa señal, pero no de Jesús, ¿no es cierto? Ellos solo creían por los milagros, por, por lo que él hacía, no era por la fe en Jesucristo, sino que ellos decían ver para creer, ¿no? Y Jesucristo en estos dos ejemplos que les doy, de los 5,000 y los 4,000, sanó enfermos, hizo milagros y muchas cosas. Entonces, pero de esos 9,000 seguidores, total, o sea, he puesto un número total, de esos 9,000 seguidores de Jesús, no hay un solo registro en la palabra de Dios que hable de ellos que se hayan hecho seguidores de Cristo. No hay, porque termina el versículo y se acabó, y Jesucristo les cogió, les dio de comer y se fueron. ¿Sí? Entonces tenemos que tomen en cuenta estas cosas, porque es importante para saber por qué el mensaje va dirigido a las personas que prefieren estar en una iglesia grande por un milagro, que estar en una iglesia pequeña aprendiendo de Dios. Ellos solo querían el milagro, ¿no? Comer bien y regresar en muchos de los casos sanos, mucha gente. Es lo que hacían. Y la comida que Dios les daba no era cualquier comida, era comida que venía del cielo, lo mejor, mejores peces, mejores panes. Saciaba el hambre de muchísima gente. Ese es un milagro grandísimo. Entonces decían, ay, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y se sorprendían, ¿no? ¿Y por qué no le creían a Jesús cuando les hablaba el mensaje? Porque ellos solo querían ver eso, señales y nada más. Ahora, Lucas 17, 11, 19 vamos a leer. Otro ejemplo de la palabra de Dios. Lucas 17, del 11 al 19. Esta es la parábola de los 10 leprosos, que seguramente ya han leído, pero vamos a leer otra vez. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios, o sea, fueron sanos. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, porque tu fe te ha salvado. ¿Bien? 10 personas sanas, uno regresa a buscar de Dios. 9,000 personas sanadas, alimentadas, y todo, y no hay registro de que le hayan seguido a Jesucristo. Cuando uno quiere seguir a Jesús, va a buscar de Dios, palabra de Dios, con pruebas, con dificultades, como acabamos de leer el primer versículo, vuelve a leer en su casa, donde Pablo le dice a Timoteo: aunque hayas sufrido, aunque padezcas, aunque tengas necesidades, bueno, yo estoy exagerando un poco más, extendiendo más, pero tú sigue, persiste en la doctrina de Cristo. No te convenzas de los malos hombres, porque dice hombres engañadores que se engañan y engañan a otros. Entonces nosotros tenemos la palabra de Dios, y con la palabra de Dios la que tenemos que nosotros seguir adelante. No, ahora, este caso que acabamos de ver, de los 10, ¿cómo es similar a lo que vemos hoy día? No, el pueblo escogido por Dios, Israel, no le sigue a Jesús, no le honran, y los que no son del remanente de Israel, o sea, nosotros sí lo hacemos así como hizo ese extranjero, ¿no? Porque él dice: ¿cómo es que un extranjero? Cuando dice extranjero está diciendo: ¿y dónde están los 9 israelitas que fueron sanados? ¿Y cómo es posible que un extranjero venga y me dé la gloria? Y eso es lo que pasa hoy en día. ¿Cómo es posible que mi pueblo, dice Dios, mi pueblo Israel, me dé la espalda, y otros extranjeros, a quienes adopté por medio de Jesucristo, por la gracia, me buscan, me honran, me aman, me dan gracias? Cuando Dios hizo todo por Israel, pero Israel no quiere reconocer que Jesucristo es el Salvador. Para ellos todavía el Mesías no ha venido. Están esperando al Mesías. Y nosotros sabemos que Cristo ya vino y que murió en una cruz para perdón de los pecados de toda la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios, no, en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice Dios, que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es hermoso. Ahora, yo no estoy en contra de los milagros, hermanos. No estoy en contra de que las iglesias, de ninguna iglesia, porque Dios es el mismo de ayer, y lo que Él puede hacer, el milagro que hizo antes, lo puede hacer ahora, sí, sí lo puede hacer. Lo que estoy en contra es de que muchas iglesias abusan de la ignorancia bíblica de la gente y les manipulan como les da la gana. Se aprovechan de la ignorancia de las personas, porque no les dicen: hermano, lea la Biblia. Yo no he visto en las prédicas últimas usar la palabra de Dios. Todo es aquí en la mente se guardan versículos y empieza. Y yo doy gracias a Dios, hoy día doy gracias a Dios, reconozco algo. Yo no soy bueno para tener en mi cabeza y decirte de memoria un versículo, pero yo sé que dice la palabra de Dios. Y eso me ayuda a esforzarme, a buscarme y no confiarme en mi inteligencia, ni en mi don de sabio, sino que más bien Dios lo que me está mostrando es: esfuérzate, esfuérzate y busca, porque aquí está. Y aquí está la palabra de Dios. Entonces, no estamos en contra de eso, no, sino que en contra de esos abusos. Ahora, hoy en día, a las iglesias solo les interesa los números nomás. Mientras más miembros, más dinero. Así es. Es que es para la obra de Dios. Y sí, y obviamente necesitamos pagar un local, necesitamos pagar los gastos de la luz, del internet, de lo que sea que es una iglesia necesita, sí.
pero no estamos en la obligación de mantener a personas que nos están vendiendo el evangelio a cambio de dinero. Eso es lo que no queremos. Ahora, yo les aseguro, van hermanos, les aseguro que del 100% de esas personas que van a estas mega iglesias, no hay siquiera un 20% que vaya en busca de Dios. Con mucha tristeza. Y no, o en busca de la palabra de Dios. Ahora, el resto en su mayoría solo van por milagros, sanidades, prosperidades, lo que acabamos de decir y lo voy a volver a repetir siempre porque eso hay que sacar de la cabeza que Dios te quiere bendecir, pero te quiere bendecir de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad de un predicador que te diga Dios me reveló, o casos reales, ¿no? Por ejemplo, en México, un pastor dice, le aseguró así, dice, en la noche tuve un sueño y Dios me dijo que tú tienes un terreno y una casa. Y el hombre le dice, no tengo un terreno. Dice, bueno, entonces la casa ibas a construir ahí, ¿no es cierto? Le manipula. Sí, iba a construir una casita. Ahora verás, ese terreno, ¿cuánto te costó? Dice el hombre, dice, está valorado en $1,500,000. $1,500,000. Pues mira, porque Dios me dijo anoche que tú vas a vender ese terreno y que de ese $1,500,000 tú vas a coger $120,000. Con eso vas a vivir. Y el resto me lo tienes que dar a mí, porque esa es la revelación de Dios. Ahora, si no quieres obedecerle a Dios, es tu problema. Yo ya te he dicho. ¿Qué hace el hombre? Por miedo, por manipulación, va, vende. ¿No? En Colombia, en el año 2020 pasó esto en la pandemia. Otro pastor se inventó esto del tema del COVID, que es una señal de que Dios está mandando y que Cristo ya viene, vendan sus posesiones, porque ¿qué van a hacer ustedes con sus casas, con sus coches? Y traigan las ofrendas para Dios. Y toda la gente de esa iglesia lastimosamente cayó, vendió sus cosas, se quedó sin nada, y el único que desapareció o se fue en el arrebatamiento fue el pastor, porque se desapareció con todo el dinero. Se fue. O sea, el único que recibió el arrebatamiento fue él, y el resto de la iglesia se quedó. Hoy están en juicios en contra de esa persona, pero quién sabe cuándo le encuentren o dónde estará, porque se llevó miles de dólares. Otras iglesias en Brasil hicieron vender sus casas, sus terrenos, porque supuestamente Dios le dijo al pastor que si ellos ofrendan todo, iban a recibir sanidad y el doble de lo que ellos den. Y así se desapareció otro grupo de gente. Manipulan a la gente con el tema económico. Y claro, la gente eso quiere. Yo también quiero ser bendecido, yo también quiero tener mis casas, yo quiero tener un mejor coche. Obviamente soy hombre, necesito. Pero si Dios me dice en su palabra cuando me enseña a orar, dice, hágase, y me dice, hágase tu voluntad, yo tengo que decir, Señora, es tu voluntad, no la mía, no mi deseo, lo que tú me quieres dar. Gracias, Padre amado. Porque de aquí a mañana, quién sabe lo que pueda pasar. Nos podemos morir, puede venir el Señor mañana y todo se queda aquí. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de estas cosas. Testimonios tengo de amigos que han trabajado años de años en el extranjero, en Estados Unidos, y hoy en día están en Ecuador enfermos, gastando todo el dinero que ahorraron durante toda su vida en enfermedad. Y ni siquiera están disfrutando porque están uno en cama, el otro está con médicos. Entonces, disfrutemos de lo que Dios nos da, ¿no? Si Dios nos bendice en abundancia, bendigamos a otros, hay obras sociales, ayudemos, salgamos con nuestra familia, disfrutemos con nuestros hijos mientras podamos, pero también hay que ser previsores de las cosas y hacer todo con medida, preguntándole siempre a Dios. Entonces, que no nos engañen con todas estas cosas, porque toda esta gente que corre a meterse en una iglesia porque creen que ahí está la presencia de Dios, terminan siendo engañados y lo único que pierden es no solamente pierden dinero, sino que pierden la fe en Cristo, porque ya después que el pastor les ha robado, el profeta o el apóstol que se llaman, les han robado, entonces dice, son todos ladrones. Y por culpa de aquellas personas, nosotros todos terminamos
siendo tildados de eso. No podemos evitar esas cosas, entonces tenemos que cuidarnos. Primera de Timoteo 6:9. Acabamos de leer el 10, ¿no? O sea, el 10 de la raíz de todos los males, ¿no? Dice, porque los que quieren enriquecerse, mira, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, ¿no? Entonces, por estos motivos las iglesias están llenas, porque buscan donde les ofrecen prosperidad económica y bendición. No aceptan un no por respuesta, no quieren un no por respuesta. Entonces, ahora, gloria a Dios por las iglesias grandes y por toda la multitud que llega a ese lugar, ¿sí? Pero más gloria a Dios sería que todas esas almas que llegan recibiesen palabra de Dios, palabra de fe, de amor, de esperanza y de perdón, y no palabras mentirosas y engañosas que no lleva a ningún lado. ¿Sí? Gloria a Dios por los hermanos que tienen abundancia, por los que tienen dinero, gloria a Dios. Gloria a Dios por los que han sido sanados, ¿sí? Y gloria a Dios por los que no han recibido nada, pero su fe sigue intacta en las promesas de Dios, ¿sí? Cuando escuches a un pastor decir que Dios me dijo que te diga, yo te diría, tú pregúntale al pastor, ¿y por qué Dios no me dice a mí? ¿No? O pregúntale tú mismo a Dios. ¿Es verdad que tú quieres que yo venda mi casa? ¿Es verdad que tú quieres que yo haga esto? Y dame una señal, pero no nos dejemos de engañar. Porque si Dios le dice al hombre que haga yo algo, yo tengo que hacer por mi cuenta. Cuando yo tomo decisiones que son drásticas de dejar cualquier cosa por servirle a Dios, yo le preguntamos junto con mi esposa en oración, Señor, ¿quieres que hagamos esto? Danos señales. ¿Quieres que vendamos esto? Danos señales. ¿Quieres que cuando regresamos a Ecuador en el 2014 le preguntamos a Dios, un año entero, Señor, ¿quieres que vayamos a Ecuador? ¿Quieres que vayamos a Ecuador? Y Dios nos llevó a Ecuador. Cuando Dios nos quiso traer otra vez de vuelta, le preguntamos otra vez al Señor, Señor, ¿quieres que volvamos a España? ¿Quieres que volvamos a España? Sí, pues vete a España. Nosotros no tenemos que dejarnos convencer de una persona que te diga, Dios me dijo que te diga, sino Dios me dice por medio de revelación de su palabra lo que yo tengo que hacer y no dejarme engañar de nadie. Segunda de Timoteo 3, 4, segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Deseos que son, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Es lo que pasa. Entonces, cuando quieras que Dios te hable, mi hermano, dobla rodillas. Métete en tu cuarto y en secreto dobla rodillas, cierra tu puerta, dice, no, de tu habitación y ora a Dios. Luego lee la palabra de Dios y pídele respuesta de la petición que tú le has hecho a Dios. Y Él te va a responder. El evangelio es de Cristo, no de los hombres, hermanos. No de mí. Gálatas 1:11 nos dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibo ni lo aprendí de hombres, sino por la revelación de Jesucristo. Pero revelación de Jesucristo, ¿qué? A través de la palabra de Dios. Si para llenar una iglesia se trata de engañar a la gente, predica mensajes positivos que te hablen de prosperidad. Pero si de salvar almas para Dios se trata, predica el evangelio de la salvación de Cristo. No nos dejemos de engañar, porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado. No, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es lo que cosecha. Y yo, de verdad, deseo de corazón que con lo mucho o poco que poseas, Dios prospere tu alma y llene tu corazón
y te edifique para que vayas a vida eterna. Las iglesias llenas, mis hermanos, no son sinónimos de que ahí está la presencia de Dios. Están llenas porque ahí reciben lo que sus concupiscencias desean, como acabamos de leer en 2 de Timoteo. Es mejor que una iglesia esté llena de almas deseosas por la palabra de Dios, que quieran aprender, ¿no? Y no de nuestros llenos de personas que quieren solo deleites y deseos carnales que para nada aprovechan. Vamos a leer Colosenses 2:6, por favor, y con esto ya vamos a concluir el tema de hoy. Colosenses 2, del 6 al 9 voy a leer primero. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y váyase ahí mismo, Colosenses 3:1, y terminamos con esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Dice o no dice la palabra de Dios? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Tienes la respuesta. Tienes la palabra de Dios. Tienes a Dios junto a ti. Cuando quieras algo, cuando quieras recibir una bendición, cuando quieras buscar tu prosperidad, cuando quieras viajar a un país extranjero, cuando quieras comprarte una casa, cuando quieras meter a tus hijos a estudiar en un buen colegio, primero, aunque tengas la capacidad, aunque tengas el dinero suficiente, primero dile a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O simplemente, heme aquí, Señor, envíame a mí donde tú quieres que yo vaya. Pero que se haga tu voluntad, como dijo Jesucristo aquel día que oró en el monte de Getsemaní, cuando lloraba lágrimas de sangre diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es lo que tenemos que aprender. Que Dios haga la voluntad en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que Dios nos perdone si es que estamos equivocados y estamos enseñando algo distorsionado. Pero la palabra de Dios dice así y yo lo único que hago es compartir lo que Dios me ha dado. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.